Mi madre me miró fijamente a los ojos durante la cena y dijo, la familia de tu hermana siempre es lo primero. Tú siempre eres el último. Mi padre asintió como si acabara de leer el pronóstico del tiempo. Mi hermana sonrió con sorna en su copa de vino. Y yo no lloré. No grité. Simplemente sonreí y dije, me alegra saberlo. Porque en ese momento, algo dentro de mí no se rompió. Despertó. Me llamo Mia y pasé 28 años aprendiendo un idioma que nadie me enseñó directamente. Todo residía en los silencios, los patrones, en cómo la atención se movía por nuestra casa como el agua que encuentra el camino de menor resistencia, siempre fluyendo hacia mi hermana, siempre escaseando antes de llegar a mí. Vivíamos en Denver, en una casa que parecía perfecta desde la calle. Un césped impecable, fotos familiares junto a la puerta, todo en su lugar. Pero dentro, si prestabas atención, lo sentías. La forma en que las conversaciones se desviaban hacia una sola persona. La forma en que los planes se formaban en torno a un horario. La forma en que las emergencias solo contaban cuando le ocurrían a una hija. No me dejaron de querer. Por eso era tan difícil de explicar. Me querían como se quiere algo de lo que no hay que preocuparse. Una mesa resistant. Uncouchable. Escuché, eres tan fuerte, y, estarás bien, tantas veces que empezaron a sonar menos a cumplidos y más a tareas. No necesites demasiado. No ocupes espacio. No nos hagas elegir porque ya lo hemos hecho. Los pasteles de cumpleaños contaban la historia mejor que las palabras. El suyo lo encargaban con semanas de antelación, de 3 pisos, de su sabor favorito. El mío lo compraba en la panadería del supermercado camino a casa del trabajo, y lo recogía 10 minutos antes del cierre. Las vacaciones familiares se adaptaban a su horario, a sus hijos, a su vida. Mi maleta se quedaba en el armario porque, de todas formas, era mejor ahorrar para la universidad. En las graduaciones y los días festivos, me convertía en la fotógrafa designada, parada justo fuera del marco, sosteniendo abrigos y bolsos, observando los momentos de los demás mientras los documentaba. Cuando me fui a la universidad comunitaria, nadie lloró. Ni siquiera había aeropuerto, solo un abrazo rápido en la entrada y un recordatorio para enviar un mensaje al llegar. Pagué mi propia matrícula, trabajé doble turno, aprendí a estirar 72 horas a la semana porque tenía que hacerlo. Y cada vez que lo conseguía, reforzaba lo que ya creían. ¿Lo ven? Ella no nos necesita. Está bien sola. Pasaron los años. Me mudé a Seattle por trabajo. La distancia no cambió nada. Las llamadas eran cortas. Mis actualizaciones eran confirmadas y luego redirigidas. ¿Qué tal el nuevo trabajo? Genial. Oye, ¿supiste lo que le pasa a tu hermana? Aprendí a escuchar con soltura, a apoyar desde la periferia, a observar mi propia vida desarrollarse en silencio mientras el programa principal se desarrollaba a 600 millas de distancia. Para cuando llegó la cena, aquella en la que mi madre finalmente dijo la clasificación en voz alta, ya sabía cuál era mi postura. Lo que me impactó no fue la verdad, sino la naturalidad con la que lo dijeron. La comodidad. Como si siempre hubiera sido obvio, como si yo lo hubiera aceptado, y quizás, de alguna manera terrible, así fue. Después de cenar, nada cambió por su parte. Nadie llamó para ver cómo estaba. Mi hermana no se disculpó. La vida continuó igual, tranquila e ininterrumpida, como si no hubieran anunciado la jerarquía familiar con pollo asado y puré de papas. Pero algo había cambiado en mí. Las peticiones seguían llegando. Un mensaje de mi madre preguntándome si podía cuidar a los niños, solo unas horas. Menciones casuales de facturas que se acumulaban, como si alguien comentara el clima. Mi hermana reenviando recordatorios de pago con emojis de risa, sin ninguna explicación, solo asumiendo que yo me encargaría. Nadie me lo preguntó directamente. Nunca tuvieron que hacerlo. Bastaba con asumirlo, y durante años, mi respuesta había sido automática. Por supuesto. No hay problema. Ya lo veré. Esta vez, no respondí de inmediato. Al principio, me pareció mal, como romper una regla tácita. Veía mi teléfono encenderse y sentía ese tirón familiar, ese reflejo de calmar las cosas antes de que se agravaran. En cambio, dejé el teléfono en la encimera. Terminé mi café. Me puse a trabajar. Viví mi día. Y nada explotó. Esa constatación fue casi inquietante. El mundo no se derrumbó porque no intervine de inmediato. Nada de desastres, nada de emergencias, solo silencio. Luego un segundo mensaje. Luego un tercero, más directo. ¿Estás bien? ¿Has estado calado? Callé porque por fin estaba prestando atención. Empecé a mirar mi propia vida con la misma claridad que aplicaba a todo lo demás. Mis finanzas, mi horario, mi tiempo, mi energía. Me di cuenta de cuánto había sido asignado discretamente a todos los demás. Dinero que se esfumaba en pequeñas cantidades regulares.
Tiempo que mantenía flexible por si alguien me necesitaba. Planes con los que nunca me comprometía del todo porque podía recibir una llamada. Así que empecé a separar las cosas. Sin dramatismo. Sin anuncios ni confrontaciones. Simplemente de forma práctica. Trasladé dinero a cuentas solo mías. Cancelé el acceso compartido a ciertas cosas. Dejé de cubrir pequeños pagos que nunca se habían discutido, solo esperados. Cuando mi hermana me preguntó si podía atenderla por ahora, le respondí con 2 palabras: no puedo. Sin explicación. Sin disculpa. La reacción fue inmediata. Mi mamá me llamó, con la voz tensa, con lo que parecía preocupación, pero que se sentía más como confusión. ¿Está todo bien? Pareces distante. Le dije la verdad. Solo estoy ocupada. Hizo una pausa, esperando el resto de la frase. Al no llegar, llenó el silencio ella misma. Sabes que tu hermana está bajo mucha presión ahora mismo. Sí lo sabía. Siempre lo había sabido. De lo que me estaba dando cuenta era de que saberlo no me convertía en responsable. Ese fue el punto de inflexión. No fue una pelea. No fue una declaración dramática. Justo el momento en que comprendí que ser la fuerte se había convertido en una excusa conveniente para que todos los demás dejaran de cargar con su parte. No sabía entonces cuándo pondrían a prueba ese límite. Pero estaba a punto de descubrirlo. La llamada llegó un miércoles por la tarde, justo cuando terminaba una reunión. La oí antes de que dijeran una palabra. Ese tono cortante en la voz de mi madre. Tenso. Apurado. El sonido de alguien intentando mantener la calma mientras está parado en terreno inestable. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir este fin de semana? No me explicó nada. No hacía falta. Para entonces, ya había aprendido el idioma. Cuando mi familia usaba la urgencia sin detalles, significaba que algo había salido mal. Algo caro. Cuando llegué a Denver, la casa se sentía más pesada de lo que recordaba. El aire viciado. La mesa de la sala sepultada bajo montones de sobres y papeles. Facturas, avisos, impresiones que parecían tan oficiales que daban miedo. Mi hermana estaba sentada rígida en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Mi padre evitaba por completo mirarme. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie lo hace en momentos así. Mi madre empezó a hablar rápido, las palabras se le atropellaban. Una decisión de negocios que no salió bien. Pagos retrasados. Contratos firmados con optimismo y muy poco margen de error. No dejaba de usar la palabra temporal, como si repetirla la hiciera realidad. La escuché sin interrumpir, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, como siempre. Entonces vino la pausa. La inspiración colectiva. El momento en que todos me miraron. Bueno, dijo mi padre, carraspeando por fin, estás en una situación estable. No tienes hijos. Puedes manejar esto mejor que la mayoría. Ahí estaba. La suposición. La expectativa disfrazada de lógica. No lo dijeron directamente, pero no hacía falta. Esperaban que cubriera el vacío, que suavizara la crisis, que hiciera que los números funcionaran como siempre. Mi hermana me miró entonces. El miedo se reflejó en su rostro antes de transformarse en algo más. Alivio. Como si la solución acabara de entrar por la puerta. Durante la mayor parte de mi vida, yo había sido la solución. El plan B. La red de seguridad que atrapó a todos los demás mientras permanecía invisible. Esta vez, no me moví. Me senté en esa silla y sentí cada expectativa oprimiéndome como un peso que había cargado tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. ¿Qué pides exactamente?, pregunté en voz baja. Mi padre empezó a hablar de números. Plazos. Proyecciones que parecían más bien ilusiones. Mi madre añadió garantías de que me devolvería el dinero, hablando con esa confianza que se desmorona ante las preguntas. Mi hermana asintió, añadiendo detalles de vez en cuando sobre el estrés, sobre los niños, sobre cómo nada de esto debía suceder. Finalmente, se me acabaron las palabras. Fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia adelante. Solo necesitamos ayuda para superar esta parte. Una vez que las cosas se estabilicen. ¿Cuánto?, pregunté. Parpadeó. Mi padre dudó. Mi hermana respiró hondo y luego respondió por ellos. Un número. Redondado. Fuerte. Dicho con cuidado, como si la forma en que lo decía lo hiciera parecer más pequeño. Y después de eso, pregunté, ¿cuál es el plan? Mi papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije con calma, ¿qué cambia? Para que esto no vuelva a suceder. La pregunta no sonó bien. La expresión de mi mamá se tensó. Mía, no es momento de interrogarnos. Asentí lentamente. Entonces no es momento de firmar un cheque. La habitación se movió. Mi hermana se irguió. Somos familia, dijo, alzando la voz lo justo para transmitir emoción sin caer en la acusación. No se trata de planes.
Se trata de ayudar. ¿Ayudando a quién?, pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. A nosotros. Eché un vistazo a la habitación. ¿Y quién me ayuda? Nadie dijo nada. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Estás en una posición diferente. No tienes las mismas responsabilidades. Estás soltero. Tienes estabilidad. Puedes permitirte intervenir. Ahí estaba. La lógica que había escuchado toda mi vida. La matemática que siempre terminaba haciéndome pagar el precio. Puedo permitirme intervenir, dije con cuidado, porque he pasado años planeando mi vida como si nadie pudiera ayudarme si caía. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabíamos que te sintieras así. Sostuve su mirada. Sí. Simplemente no pensaste que importara. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era confusión. Era incomodidad. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa que nos separaba. El movimiento fue lento, deliberado. Todas las miradas lo siguieron. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer, dije. Y así es como. Mi papá abrió la carpeta primero, frunciendo el ceño al hojear la primera página y luego la siguiente. Mi mamá se inclinó sobre su hombro. Mi hermana estiró el cuello, palideciendo. Esto es un préstamo, dijo mi papá con sequedad. Sí, respondí. Con términos claros. Mi hermana negó con la cabeza. ¿Por qué hay condiciones? Porque no es una donación de emergencia, dije. Es una ayuda estructurada. La voz de mi madre tembló. No confías en nosotras. Confío en los patrones, dije en voz baja. Y este patrón ha existido toda mi vida. Las condiciones no eran crueles. No eran punitivas. Eran prácticas. Los activos debían venderse antes de que se intercambiara dinero. Los gastos debían documentarse. No se asumían nuevos compromisos financieros sin pruebas de sostenibilidad. Terapia familiar, no como sugerencia, sino como requisito. Y un acuerdo escrito de que mi nombre, mi crédito y mi futuro nunca más serían utilizados como respaldo. Mi padre apartó la carpeta. ¡Qué frío! Así tratan los bancos a la gente. Asentí. Entonces trátame como a un banco. Porque cuando necesitabas apoyo emocional, yo era familia. Cuando necesitabas dinero, yo era infraestructura. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. Así que ahora nos estás castigando. Negu con la cabeza. Voy a detener el castigo que me han impuesto. Miró a nuestros padres y luego a mí. Si no nos ayudan, lo perderemos todo. Le sostuve la mirada. Si ayudo sin límites, pierdo todo lo que he construido. Las palabras flotaban entre nosotras, pesadas e innegables. Mi madre me tomó la mano, pero dudó, como si no estuviera segura de si aún tenía derecho. Nunca quisimos hacerte sentir la última. Retiré la mano con suavidad. Pero lo hiciste. Y lo dijiste en voz alta. Nadie discutió. Mi padre se quedó mirando los papeles con la mandíbula apretada. Así que esto es todo. Filma o hunde. No, lo karegi. Esto es crecer o repetir. El tiempo se alargó. Pasaron los minutos. Mi hermana se secó las mejillas. Su esposo caminaba detrás de ella. Mis padres susurraban en voz baja y frenética. Por primera vez en mi vida, no estaba llenando el silencio. No estaba ofreciendo soluciones ni suavizando las cosas. Esperé. Finalmente, mi padre levantó la vista. Necesitamos tiempo. Asentí. Tienes 24 horas. Mi hermana levantó la cabeza de golpe. ¿Eso es todo? Eso es todo, dije, poniéndome de pie. Mañana vuelvo. O seguimos adelante con esto, o no avanzamos en absoluto. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá me llamó. Si decimos que no, preguntó con la voz entrecortada, ¿te marchas? Hice una pausa, con la mano en el pomo. No me voy de ti, dije. Voy hacia mí misma. Al día siguiente, cuando regresé, los papeles estaban firmados. Sin discursos. Sin disculpas envueltas en excusas. Solo firmas temblorosas y rostros cansados. El alivio en la sala era real, pero también lo era la pérdida. Algo había cambiado para siempre. Mientras recogía mis cosas para irme, mi hermana me miró de una manera diferente a la que me había mirado antes. Ni con superioridad. Ni con expectación. Con incertidumbre. Y por primera vez, ese no era mi problema. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron poco a poco, cada vez más fuertes. El primer cambio fue práctico. Se listaron los activos. Se cancelaron las suscripciones. Se registraron los gastos en lugar de ignorarlos. Los números dejaron de ser abstractos y empezaron a convertirse en límites. Mis padres redujeron sus expectativas antes de reducir cualquier otra cosa, y eso solo cambió el tono de cada conversación. La terapia familiar empezó unas semanas después. Al principio, incómoda.
a la defensiva. Mi padre hablaba con cuidado, como si temiera decir algo inapropiado. Mi madre lloraba más de lo que hablaba. Mi hermana se sentó rígida, con los brazos cruzados, como si la responsabilidad fuera un idioma que nunca le habían enseñado. Yo escuchaba más de lo que hablaba, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba convencer a nadie de mi realidad. La verdad ya estaba escrita, firmada y acordada. Con el tiempo, ocurrió algo inesperado. El pánico se desvaneció. La urgencia se suavizó. Sin que yo asumiera las consecuencias con calma, todos los demás tuvieron que asumir su parte. Mi hermana aprendió a aceptar la incomodidad en lugar de delegarla. Mis padres dejaron de usar frases como «ya lo resolveremos», cuando en realidad querían decir «Mía lo hará». La relación no sanó de forma drástica. No hubo momentos de película, ninguna transformación repentina. Pero había espacio. Espacio donde antes habitaba la culpa. Espacio donde antes la obligación me oprimía el pecho. De vuelta en Seattle, mi vida se sentía más estable. Más ligera. Me concentré en mi trabajo. Dormí mejor. Dejé de prepararme cada vez que sonaba mi teléfono. Cuando mi madre llamaba, era para preguntarme cómo estaba, no qué podía hacer. Cuando mi hermana me enviaba un mensaje, no venía seguido de una solicitud. Pero el mayor cambio no fue suyo. Fue mío. Ya no me sentía responsable de mantener la ilusión de que todo estaba bien. No me apresuré a demostrar mi valía solucionando problemas ajenos. Aprendí que los límites no borran el amor. Definen dónde puede existir sin destruirte. Una noche, sentada sola en mi apartamento, me di cuenta de algo simple y profundo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que me eligieran. Ya me había elegido a mí misma. Y eso marcó la diferencia. Durante mucho tiempo, pensé que ser el último de mi familia significaba que debía esforzarme más, dar más y guardar silencio. Estaba equivocado. Ser el último nunca fue una posición por la que luchar. Era una señal para salirme del camino por completo y construir una vida donde mi valor no dependiera del sacrificio. Si esta historia te resulta incómodamente familiar, no estás solo. Y si historias como esta te ayudan a respirar un poco más tranquilo, espero que te quedes para la próxima.